Bienvenidos, investigadores, a este su canal educativo. Les saluda el docente César Zorrilla Esparza. En esta oportunidad tenemos el área de personal social y el tema: conocemos las historias de Carlos y Laura. Para dar inicio a la sesión vamos a prestar especial atención a nuestra meta del día: explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Para poder cumplir el propósito del día, vamos a darles dos recomendaciones. La primera es que estés muy atento o atenta. Y la segunda es que te quedes hasta el final del video. Para lograr la meta debes tener en cuenta los siguientes criterios. El primero, describir cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicarás tus fortalezas y dificultades. Asimismo, describir tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas, indicando qué causa esos sentimientos. A su vez, vas a explicar tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. Siguiendo estas tres indicaciones, de seguro tenemos una sesión exitosa. Sigamos en ello. Vamos a leer el texto que nos comparte en esta ocasión el Ministerio de Educación. Titula: Las historias de Carlos y Laura. En principio vamos a revisar la historia de Carlos. Carlos vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente cansado porque le han asignado más tareas en la casa desde que su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar después de la cuarentena. Ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla a hacer sus tareas, calentarle la comida y asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenían el apoyo de su tía, pero ella ha tenido que viajar. Carlos se siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprendo en Casa, ni para cumplir con las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades del colegio, a veces le falta tiempo y le es difícil entender qué es lo que se espera que haga. Se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Además, quiere ser arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Carlos? Como bien sabemos, a través de la lectura, él es un buen estudiante y no quiere dejar de ser buen estudiante. Asimismo, tiene una visión muy grande. Él quiere ser arquitecto de adulto. ¿Cuáles son las dificultades de Carlos? Como sabemos bien, a través del texto analizado, su madre se ha ocupado un poco más después de la cuarentena y su tía, que les apoyaba, ya no puede porque ha viajado. Esas son las dificultades. Carlos tiene que hacerse cargo de su hermanita. ¿Cómo crees que se siente Carlos? En principio, él asume que es una responsabilidad muy grande y al verse en dificultades para cumplir sus actividades, de hecho se siente un poco frustrado, pero también se ha sentido motivado y quiere cambiar, o sea, revertir esa situación. ¿Por qué crees que Carlos se siente de esa manera? Se siente mortificado o un poco frustrado porque no puede realizar sus actividades, pero se siente contento ahora porque está motivado, quiere trabajar más. ¿Qué decisión ha tomado Carlos? Carlos ha decidido reorganizar su tiempo, de tal manera que le pueda alcanzar para las actividades escolares y también para ayudar con su hermanita. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Carlos? Opinamos que es una decisión muy acertada, asertiva y completamente favorable para él.
toda vez que se va a dar tiempo para sus estudios y también va a asumir una responsabilidad que en estos tiempos no puede omitir, porque es lo que tiene que hacer en compañía de sus padres o de su madre en todo caso. Sigamos. Ahora vamos a analizar la historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente siente que no logra comprender alguno de los textos que su profesora le envía. Estos son cada vez más largos e incluyen palabras que no conoce. Siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo, se sintió frustrada porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy, nuevamente su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender. Ante esta situación, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Ahora vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las fortalezas de Laura? Como sabemos al inicio del texto, refiere que ella siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Esa es una fortaleza muy grande que tiene. ¿Cuáles son las dificultades de Laura? Últimamente no está entendiendo, no logra comprender los textos que su maestra le envía, a pesar de la salvedad que le ha referido su maestra, que es utilizar el diccionario, no logra entender. ¿Cómo crees que se siente Laura? Definitivamente frustrada, un poco fastidiada y también desmotivada, porque no ve un progreso. ¿Por qué crees que Laura se siente de esa manera? En definitiva, Laura se siente así porque se da cuenta o asume una postura de frustración. No puede seguir avanzando porque no comprende, no logra comprender e interactuar con los textos que su maestra le está compartiendo. ¿Qué decisión ha tomado Laura? Laura ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse la fatiga, evitarse el problema y los malos ratos. ¿Qué opinas acerca de la decisión de Laura? Opinamos que no es la más acertada, que Laura debería organizarse un poco mejor, no darse por vencida, esforzarse y lograr superar esa dificultad. En tiempos de pandemia es más difícil, pero también es muy fructífero el hecho de poder juntos superar dificultades. Sigamos. Responde la siguiente pregunta. ¿Has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación personal. Esto vas a realizar en tu cuaderno de trabajo, cuaderno de campo. Responde las siguientes preguntas a partir de tu experiencia y haciendo un contraste con la lectura que hemos realizado también. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? Podríamos decir aquí en este espacio, soy muy estudioso, me gusta mucho leer, me esfuerzo bastante por realizar mis actividades y me gusta o me agrada que salga bien. Podría ser, ¿verdad? ¿Cuáles son tus dificultades? Por ejemplo, puede ser una dificultad. No tengo acceso a internet y mis padres gastan en megas para poder situarme y acompañarme con programas tipo los canales de YouTube. Por ejemplo, es una dificultad. ¿Cómo te sientes al respecto? Cuando no hay posibilidad de acceder a este tipo de apoyo, me siento frustrado. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te sientes de esa manera? Porque quisiera tener los medios y recursos a mi alcance. Podría ser esta una salida o una posible respuesta, pero depende de tus situaciones. Cada quien tiene un mundo distinto. Aquí no va a haber una respuesta única. Si hay 30 estudiantes en tu aula, hay 30 respuestas diferentes, de acuerdo a tu realidad. Te deseo éxitos y debes ser sincero al contestar estas preguntas. Sigamos. Veamos la postura de Carlos y Laura para seguir apoyándote en tus planteamientos. Carlos refiere que ha decidido organizar mejor su tiempo, es decir, su postura es optimista, ¿no? Para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades y tareas escolares lo mejor posible, pues él siempre fue muy buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Es decir, repito, la postura de Carlos es absolutamente optimista.
favorable para él y para sus aprendizajes. De hecho, también lo es para su familia, que lo necesitan. ¿Qué dice Laura al respecto? Ella ha decidido no seguir leyendo. Esta determinación es bastante perjudicial para ella. No es una solución definitivamente bajar los brazos, darse por vencido ante una situación reto, como es el involucrarse e implicarse con la lectura. Definitivamente leer un texto no siempre va a ser lo más sencillo ni lo más fácil del mundo, pero justamente allí descansa nuestra voluntad de poder crecer y de seguir aprendiendo, el no darnos por vencido. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Por ello, ha decidido dejar de leer. Es una postura muy cómoda, sí, no se implica en problemas, una postura bastante cómoda, pero muy desfavorable para ella. Definitivamente muy desfavorable. Sigamos. Escribe argumentos que respalden cada postura. Es decir, vamos a hacer como si defendiéramos la postura de Carlos y la de Laura. Por ejemplo, Carlos, su postura es que debe organizar su tiempo. Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas escolares porque de esa manera aprende. Esa es una postura que favorece a lo que Carlos quiere. Carlos quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. Tiene una meta muy grande, ¿cierto? Asimismo, él ha entendido que solo con esfuerzo y dedicación se pueden cumplir las metas. Esto podríamos deducir desde la postura de Carlos. Laura no quiere problemas, ella no quiere ya seguir frustrándose, ni mucho menos, motivo por el cual, ¿qué podría respaldar su postura? Por ejemplo, si Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día, está cómoda. Estamos respaldando la postura de Laura, pero no estamos de acuerdo con ella. Estamos pensando como posiblemente Laura ha pensado, ¿de acuerdo? Hay que entender bien esta parte. En caso que Laura deje de realizar las lecturas, se estresará menos. Por eso que está dejando de leer, bueno, para no estresarse. Laura prefiere evitar complicaciones y frustraciones, por lo cual es mejor que deje de realizar dichas lecturas proporcionadas por su maestra. Ahora, estas son posiblemente son los argumentos que Laura tiene para mantenerse en esa posición, y estas son las de Carlos. ¿Y la tuya respecto a tu situación, cuál es? Sigamos. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Por qué? Es cierto, sabemos que la situación se ha complicado un poco, o bastante si quieres, depende de tu situación, depende de los recursos con los que cuentes, depende de cuál sea la situación particular de tu institución educativa y una serie de factores, pero ¿qué piensas al respecto sobre la realización de actividades y sobre las tareas escolares? ¿Asumes que esta postura, la que estás tomando respecto al desarrollo, es la mejor? ¿Crees que hay algo que cambiar? ¿Se podría mejorar? ¿La actitud que estás tomando frente a las actividades es la mejor? ¿Cuál debería ser? ¿Por qué crees que es así? Vamos a analizar bien esta pregunta porque también debemos responderla en nuestro cuaderno. Vamos a realizar una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares a través de esta lista de cotejo. Ahora, estos son los criterios y es dicotómica. Tiene, sí, no, dos posibilidades de completar, de marcar. En la explicación que diste, describes cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicas tus fortalezas y dificultades, tiene que ser sí, definitivamente. En la explicación describes tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas indicando sus causas, aquí también tiene que ser sí. Explicas tu postura respecto al dilema, o sea, el dilema es una dificultad, un problema, de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia, también debe ser sí. Profesor, pero todos vamos a pasar de grado, ¿para qué voy a hacer tareas? Hay varias respuestas. Una de ellas es porque te mereces aprender, porque mereces desarrollarte, porque mereces crecer. Esa es la principal razón por la cual debes
seguir con tus actividades y poner el mayor esfuerzo. Y después de ello vienen todos los otros requisitos, como es que al final de año tienes que presentar tu portafolio y todo lo demás. Pero antes, porque tienes el derecho de aprender y de superarte. Actividad del día. Te estoy dejando esta ficha en la caja de información para que puedas descargarla. O también está en la comunidad y en el grupo Facebook. Te voy a sugerir que realices la ficha con suma paciencia porque está bastante sencilla, sin embargo hay que prestarle especial atención. Confío plenamente en tus capacidades, eres muy inteligente, eres único, única. De ello tienes que estar convencido de que Dios te mandó, te envió a la tierra con muchos talentos. Por ello, solamente hay que convencerse de que podemos hacer cosas y de que podemos crecer, así que hazlo. Vamos llegando al final de la sesión. ¿Lograste cumplir la meta? ¿Qué dificultades se te presentaron? ¿Cómo las superaste? No te olvides de conversar y escuchar las sugerencias de tus padres, de tu maestro, maestra. Plantea tus alternativas, que es muy importante también, hacerte escuchar. Dialoga, conversa sobre los temas que trabajas, porque esa es la mejor manera de aprender y de afianzar tus aprendizajes. Te deseo muchos éxitos en ello. Como estoy seguro que logré ayudarte, no dudes en suscribirte al canal, darme un like, darle a la campanita, seguirnos desde EduCiencia. Como maestro virtual tuyo me siento muy contento de formar parte de tu educación, de tu hogar, de llegar a ti y de que juntos estemos construyendo una mejor patria para todos. Te dejo un fuerte abrazo, muchos afectos y bendiciones para tu familia. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones.